Y ese texto yo cuando lo vi una vez me llamó mucho la atención. Vamos a Job 34-32. Si alguien se puede acercar con Toño para que le enseñe la Biblia, a usar la Biblia, por favor. Toño, siéntate con tu Biblia. ¿Sí trae Biblia? Sí. Ok. Job 34-32. Acuérdense que Job, pues ya sabemos, algunos sabemos todos la historia, incluso lo han ocupado para memes. Han dicho, todos quieren ser Job hasta que no les pasa lo que les pasa a él, lo que le pasó a él. Entonces, quiero que entendamos esto, pero detrás de todo esto, hermanos, el hermano Luis mencionó a un joven que aparece en el libro de Job. Y aparece como en 3 o 4 capítulos, y vamos a ver por qué. Dice el texto de Job 34-32: enséñame tú lo que yo no veo. Si hice mal, no lo haré más. Entonces, nos damos cuenta, gracias. Entonces, nos damos cuenta de lo que está diciendo Job. Enséñame tú lo que yo no veo. Entonces, hay veces en que nosotros hacemos oraciones, o hay oraciones que conforme a la voluntad de Dios cambian destinos. Pero hay oraciones que cambian el corazón. ¿Sí estamos entendiendo? ¿Por qué? Dice Job: Señor, enséñame lo que no veo. No es una oración cómoda, si te das cuenta, porque ¿a quién le va a gustar que le digan lo que tú no ves en tus errores? A nadie. A nadie le van a gustar. Si vienen y me dicen a mí, ¿sabes qué? Mira, yo veo que tú estás fallando en esto y en esto. ¿Cómo te sientes? Te incomoda, y luego queremos responder, luego queremos actuar. Pero en esta parte Job le está diciendo a Dios: enséñame lo que yo no veo. Entonces vemos que no es una oración cómoda, es una oración que podemos pensar que es peligrosa. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos muestra lo que está pidiendo, ya no podemos seguir siendo los mismos. ¿Te das cuenta? Cuando Dios nos muestra lo que Él está pidiendo, ya no podemos seguir haciendo lo que hacíamos. Job lo está diciendo: si hice mal, no lo haré más. ¿Cuántos han tenido este tipo de oraciones? ¿Cuántos han llevado a cabo este tipo de oraciones? Entonces, esta oración es decir: ya no puedo seguir haciendo o siendo el mismo. Entonces, podemos ver y entender que Job está sufriendo. Todos nos sabemos la historia de Job, que tuvo lepra, que le dio salpullido en la piel, lo ha perdido todo, ha sido juzgado por su esposa, por sus amigos, y ha sido herido. Pero dentro de todo esto aparece Eliú. Dice la Biblia que es un joven. Él apareció la aparición de este amigo que apareció, pero no para condenarlo. Eliú no apareció para condenarlo. Recuerden que sus otros 3 amigos, ¿qué le dijeron? De seguro andas en pecado, de seguro estás haciendo algo, por eso te está yendo mal. Sí hemos leído el libro de Job y hemos visto eso, que le dicen: de seguro algo andas haciendo mal. Y hoy, como cristianos, incluso cristianos, tenemos esa mala costumbre de decir, cuando a alguien le está yendo mal económicamente, cuando alguien tiene enfermedad, cuando alguien tiene algo, tenemos esa mala costumbre de decir: de seguro está en pecado, de seguro por eso le dio cáncer, porque mira esto. Hermanos, no todo lo tenemos que adjudicar a esto. Entonces apareció este amigo, Eliú.
Él apareció no para juzgarlo ni para condenarlo, sino para revelar una verdad. Eliú aparece en el libro de Job a partir del capítulo 32 al 37. Su nombre significa mi Dios es Él. Es lo que significa Eliú. Entonces, él era hijo de Baraquel, de la familia de Buz, y esto podemos verlo en Job 32:2. Era más joven que Job y sus 3 amigos, Elifaz, Bildad y Zofar. Entonces, ahí viene la descendencia de este amigo también. Él escuchó en silencio todo el debate antes de hablar. Él estaba ahí y estaba escuchando todo lo que decía Job, todo lo que decían sus amigos, escuchó todo. Entonces, se enojó tanto él con Job como con sus amigos. ¿Por qué? Dice en Job 32, del 2 al 3, entonces Eliú, hijo de Baraquel, Buzita, de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job, se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Asimismo, se encendió en ira contra sus 3 amigos de Job, porque no hallaban qué responder, aunque él había condenado a Job. Aunque habían condenado a Job sus 3 amigos. Entonces, ¿qué hizo Eliú? Eliú toma la palabra cuando los 3 amigos ya no tenían respuestas. Después de que le dijeron, ¿qué te estará pasando, Job? De seguro estás pecando, de seguro estás haciendo esto. Nos ha pasado eso, ¿no? Que dicen, de seguro te está pasando esto porque andas haciendo el otro. Entonces, sus motivos para hablar fueron estos. Eliú se indignó porque Job se justificaba más a sí mismo que a Dios. Se justificaba más a sí mismo que a Dios. O sea, decía, no, pues, Señor, yo soy bueno, yo no he pecado. Incluso Job, si se dan cuenta, los que han leído el libro de Job, dice que Job se levantaba todos los días a hacer holocaustos, a hacer ofrendas, por si alguien de sus hijos había pecado. Él lo hacía. Y le decía a Dios, se justificaba, o sea, ¿por qué me está pasando a mí? ¿Cuántos no hay así? Señor, si yo diezmo, si yo ofrendo y le doy de comer a la viuda, al huérfano, al necesitado, así hay muchos. Entonces Eliú se enojó con esto y fue uno de sus motivos, que se indignó porque Job se justificaba más a sí mismo que a Dios. No le daba el lugar a Dios que él se merecía. Entonces se molestó también con los amigos porque no supieron responder correctamente. Vamos a Job 33:14. Job 33:14. Y quiero que entendamos este versículo. Job no nada más es un libro donde es una historia y que relata, no, es algo que también podemos aprender para nosotros. ¿Qué dice Job 33:14? Ahora bien, Job no dirigió contra mí sus palabras, ni lo responderé con vuestras razones, ni yo responderé con vuestras razones. Job 33:14. Gracias. Sin embargo, dice la Biblia, en una o en 2 maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Entonces, hermanos, esto quiere decir que Dios sí habla, pero el hombre muchas veces no lo percibe. Lo acaba de decir el hermano Luis. A veces no nos damos cuenta lo que Dios quiere mostrarnos a nuestro matrimonio, nuestra vida, nuestros hijos, nuestra familia, pero nosotros nos enfocamos más en lo que queremos. Dice la palabra de Dios que donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. ¿Sí o no? Y cuando queremos buscar de Dios, cuando pasan las cosas, nos ponemos tristes, nos enojamos con Dios. Hay personas que se han enojado con Dios y empiezan a blasfemar. Recuerden que ese es un pecado que no perdona, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces tenemos que entender esto, hermanos. Dice, en una o 2 maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Entonces, hermanos, Dios sí habla, pero muchas veces somos duros de corazón. Entonces, podemos entender que el sufrimiento no siempre es castigo, también puede ser corrección o enseñanza.
Acuérdense que Dios, ¿cómo dice? Azota y disciplina a los que recibe como sus hijos. Entonces, el sufrimiento no siempre es castigo, también puede ser corrección o enseñanza. Dice Job 34, del 10 al 12, por tanto, varones de inteligencia, oídme, lejos esté de Dios la impiedad y el omnipotente la iniquidad, porque Él pagará al hombre según su obra y le retribuirá conforme a su camino. Por cierto, Dios no hará justicia y el omnipotente no pervertirá el derecho. Entonces, hermanos, Dios es justo y soberano y no actúa con maldad. Dios no puede ser tentado por el mal. O sea, no echemos la culpa a Dios de algo que a veces nosotros propiciamos, algo que a veces, es que hablé mal de tal persona y me está yendo mal porque esto. No, Dios no va a hacer eso. Dios no va a hacer eso. ¿Sí estamos entendiendo? Entonces, hermanos, este joven invita a Job a reconocer la grandeza de Dios. Pero, ¿qué hace la diferencia entre Eliú a sus otros 3 amigos? Punto número 1. Él no acusa a Job de pecados específicos como sus amigos. Él no le dice, de seguro estás mal porque pecaste o hiciste esto o hiciste el otro. Punto número 2. Él presenta a Dios como alguien que corrige con propósito. No solo como un Dios castigador. Ahora, punto número 3. También Él prepara el ambiente para la respuesta directa de Dios. Y podemos verlo en el capítulo 38. Dice, ahora hay algo muy interesante en la vida de este joven Eliú. Dios responde a Eliú al final de todo, en el capítulo 38. Y podemos ver cómo es que en este capítulo 42 también, mientras que sí corrige a sus otros amigos, a Eliú no lo corrige. A Eliú no le dice, no es que tú estabas mal, Dios no le dice eso, sino que a sus amigos de Job sí los corrigió, pero a este joven no. Entonces, hermanos, esto ha llevado a muchos a pensar que Eliú estaba más cerca de la verdad en lo que Dios quería dar a entender a Job. Quiero ponerte un ejemplo bien claro. ¿Se acuerdan de Julio Melgar, el cantante? El que canta ese de, ¿cómo va ese canto? Cuerdas de amor. ¿Se acuerdan cuando él tenía cáncer, cuando se sentaba en los conciertos, cuando Christine de Cleiro dijo, no aceptamos un no por respuesta? Vinieron falsos profetas donde dijeron, me mostró Dios que te va a sanar, me mostró Dios que te va a salvar. Pero dentro de todo ese grupo había un hermano que le dijo la verdad. ¿Y dónde quedaron todos esos cuates? Miel San Marcos es uno de ellos, Christine de Cleiro es uno de ellos, Marco Barrientos es uno de ellos, que declararon sanidad a Julio Melgar. ¿Cómo quedaron? Como mentirosos. Se me figuró esto cuando pasó Job, Julio Melgar, en ese sentido. Todos declarando sanidad, todos profetizando sanidad. Entonces, este joven Dios no lo reprendió, pero a sus otros 3 amigos sí. Entonces Eliú fue un joven que escuchó antes de hablar. Y la Biblia dice que hay que ser tardos, ¿cómo dice? Tardos para airarse. ¿Y cómo dice el otro versículo? Lentos, ese se refiere a Dios, lentos para la ira y grande en misericordia. Pero hay que ser tardos para airarse y algo de oír. No recuerdo el versículo, perdón, se me fue. Entonces, hermanos, tenemos que entender esto. Fue un joven que escuchó antes de hablar, defendió la justicia de Dios, dio una perspectiva más equilibrada sobre el sufrimiento y también preparó el camino para que Dios hablara directamente. ¿Por qué? Porque Dios no solo responde, Dios también te forma.
En medio del dolor, en medio de todo, Dios te forma. Y hace 8 días lo vimos, les puse un ejemplo. El oro, cómo para que salga puro, se pasa a altas temperaturas. Para poder sacar toda la escoria, toda la suciedad. Ahora, hay cosas en nosotros que no queremos ver. Vamos a Jeremías 17:9. Cosas en nosotros que no queremos ver. ¿A cuántos les ha pasado esto? Jeremías 17:9. Todos nos sabemos ese versículo y siempre lo ando repitiendo seguido. ¿Ya lo tenemos? ¿Qué nos dice? Gracias. Engañoso es el corazón y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces, hermanos, no todo lo malo está afuera. Muchas veces está dentro. ¿Te das cuenta? De la abundancia del corazón habla la boca. Lo que hay en mi corazón es lo que voy a sacar. Entonces, el problema no siempre es lo que te hicieron, sino lo que se formó dentro de ti. Porque después de esto hay cosas. Entonces el problema no es lo que te hicieron, sino lo que se formó dentro de mí cuando me hicieron esas cosas. ¿A qué voy con esto? Punto número 1 de las cosas que se forman. Orgullo disfrazado de carácter. ¿Sabes cuántas personas hay que las ves muy rudas y todo, pero se quiebran? Fácil. Orgullo disfrazado de carácter. Punto número 1. Punto número 2. Amargura disfrazada de justicia. Frialdad disfrazada de madurez espiritual. Y como eso hay muchos cristianos. Ahora, Salmos 19:12 dice: ¿quién podrá entender sus propios errores? Vamos a Salmos 19:12 para que lo entendamos. Y ve lo que dice el salmista David. Salmos 19:12, si alguien le puede dar lectura, por favor. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. ¿Te das cuenta? Gracias. ¿Te das cuenta lo que dice el salmista David? ¿Cuántas veces ha sido tu oración así? ¿Quién podrá entender mis propios errores? Señor, líbrame de los que me son ocultos, que no vemos. Y podemos mencionar muchos. Ahora, hay pecados que no vemos, pero gobiernan nuestra vida. El orgullo, la vanidad, la mentira. No vemos donde, bueno, hay cosas que sí son visibles, como la fornicación, el adulterio, cosas así. Entonces, pero hay pecados que no vemos. El orgullo es uno de ellos, la arrogancia. Vamos a Salmo 119:67. ¿Sí? Salmo 119:67. Y otra vez el salmista David dice: antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Él reconoció de que andaba descarriado, de que andaba haciendo cosas que no. Dice: mas ahora guardo tu palabra. ¿Qué podemos entender entonces en este versículo, hermanos? El salmista David reconoce algo muy personal. Antes de la aflicción andaba él descarriado. Se había desviado del camino de Dios. Y podemos verlo. ¿Qué fue lo que pasó? Pecó con Betsabé, mató a Urías, su esposo, y cosas así. También, pero en la humillación o aflicción, Dios permitió una situación difícil
que se puede llamar como prueba, disciplina o sufrimiento. Entonces, después de la aflicción, el resultado fue algo que le ayudó porque ahora obedece la palabra de Dios. ¿A cuántos nos ha pasado esto? No entendemos, nos viene una corrección de Dios, nos viene otra corrección de Dios y no entendemos. Mi esposa siempre dice esto, es como un examen, volvemos a repetirlo y volvemos a repetirlo y volvemos a repetirlo, es como un extraordinario. Entonces, hermanos, la aflicción fue un medio que Dios usó para corregir y enseñar y hacer volver al camino correcto a David. Salmo 119, 65 al 72 habla de cómo la aflicción produce el bien espiritual. Dice el versículo 71, bueno me es haber sido humillado. No, pero como somos orgullosos, ¿a mí quién me va a humillar? Nadie me va a humillar. Entonces Dios puede usar momentos difíciles no para destruirnos, sino para enderezar nuestros caminos. Job dice, si hice mal, no lo volveré a hacer. También sirve para hacernos dependientes de Dios, llevarnos a valorar su palabra. Entonces, hermanos, podemos entender que el salmista entendió que su dolor fue el instrumento que lo llevó de la desviación a la obediencia. ¿Y a cuántos no nos ha pasado esto? El testimonio que tenemos nosotros, que yo no quería agarrar el pastorado porque sabía cómo eran los pastores, porque sabía cómo eran las cosas, y el Señor dijo, no, tienes que hacerlo, tienes que hacerlo. Ahora, hay cosas que solamente el dolor te revela en esas situaciones. El dolor te desenmascara, porque te das cuenta quién eres. No soy la persona que dije que era fuerte, que no me iba a pasar nada, porque te quebranta. Te ubica y te revela quién eres. El dolor. Entonces, lo que no sale en la bendición, sale en la prueba. ¿A qué me refiero? ¿Quién eres cuando nadie te ve? ¿Quién eres tú cuando nadie te ve? Yo conozco a personas que predican el evangelio, que son cantantes, que hablan, wow, mejor que un predicador, mejor que un pastor, pero su vida es peor que la de un mundano. Ahora, ¿cómo reaccionas cuando alguien te hiere? ¿Cuál es tu reacción? ¿Eres igual que Job? Pero si yo hago esto, yo soy bueno, yo esto, yo el otro. ¿O le das el lugar a Dios? Vamos a Proverbios 29:1. Y este está con todo. Y este punto le puse: la resistencia a la corrección endurece el corazón. La resistencia a la corrección endurece el corazón. Proverbios 29:1, ¿qué nos dice? Gracias. Ajá. Gracias. El hombre que es reprendido endurece la cerviz. De repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Entonces, aquí quiero que entendamos algo. Cerviz es el cuello, esto, que no se deja guiar. ¿Qué pasa cuando tú estás viendo la tele, viene tu esposa, tu hijo, y te voltean la cara así de momento? Pues no, tú volteas y reaccionas, no se deja y no se deja. O cuando estás enojado, ahí te va un ejemplo más claro. Cuando estás enojado con tu esposa, con tu esposo, le quieres dar un beso y se mueve para todos lados y no quiere que le des un beso. Entonces,
Habla de una persona que recibe corrección, en este caso de Dios, algún líder, de tu padre o de alguien más, pero decide ignorarla o resistirse. A eso se refiere este versículo. Entonces esto habla de que no es alguien que falla una vez, sino alguien que rechaza constantemente ser corregido. ¿Conoces ese tipo de personas? Muchas, ¿verdad? O de esas no hay aquí. Ahora también el versículo dice, de repente será quebrantado. La consecuencia llega rápidamente y sin aviso. El ser quebrantado implica caída, destrucción o colapso. Y es lo que nos ha pasado a muchos. Y esto es el resultado acumulado de ignorar muchas veces las advertencias de Dios. Y no habrá para él medicina, dice Proverbios. Esto significa que llega a un punto donde ya no hay remedio. Las consecuencias son irreversibles. Entonces, iglesia, tenemos que entender que no es porque Dios no quiera perdonar, sino porque las personas endurecieron tanto su corazón que ya no responden. Hay otro tema que también quiero predicarles. ¿Han escuchado ese en el Éxodo cuando dice que Dios endureció su corazón del faraón? Pero al mismo tiempo dice que Dios quería liberar al pueblo de Israel. Entonces ahí como que dices, ¿cómo? Si Dios dice que endureció su corazón y por este lado quiere liberar al pueblo, pero endureció su corazón, ¿cómo está? Pero ya lo vamos a ver después. ¿Sale? Entonces, hermanos, rechazar constantemente la corrección lleva a una caída inevitable y sin solución. Hay personas que rechazan el llamado de Dios, personas que rechazan cosas que Dios tiene y dicen, no, después. Entonces, ¿qué podemos aprender de esto? Ser humildes cuando somos corregidos. Job, al parecer todos hablan de Job, que era humilde, que era esto, pero dentro de todo eso él decía, pero pues ¿cómo me está pasando esto a mí? Si yo hago esto, yo hago el otro, todos los días hago holocaustos por si alguien de mis hijos pecó. Entonces, ser humildes cuando somos corregidos. Señor, que se haga tu voluntad, no la mía. Punto número 2, escuchar consejo antes de que sea tarde. Punto número 3, entender que la corrección es una forma de amor. Y si no me crees, vamos a Proverbios 3:12. Ya está la respuesta. Que la corrección es una forma de amor. Y podemos poner muchos ejemplos. Cuando nuestros hijos no nos obedecen, les hablas 1, 2, 3 veces y no te obedecen, va a corrección. Proverbios 3:12, ¿qué nos dice? Gracias. Entonces, el que se niega a corregirse a tiempo termina enfrentando consecuencias que ya no podrá evitar. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque hay gente que ora pero no cambia. ¿Sí conoces ese tipo de personas? Hay gente que escucha, pero no aplica. Hay gente que llora, pero no se transforma. Entonces, no todo quebranto es arrepentimiento, porque yo puedo llorar y llorar y llorar, pero no me arrepiento de lo que hice. ¿Sabes por qué dicen, son lágrimas de cocodrilo? ¿Sí sabes por qué viene esa frase? A ver, levante la mano, ¿quién sabe qué significa esa frase? Ajá, ¿qué es? ¿Qué significa?
Ok, ahí va. Los cocodrilos, cuando agarran a su presa, les salen lágrimas, pero no lloran de felicidad, sino lloran porque se están comiendo a su presa. Por eso dicen, son lágrimas de cocodrilo. ¿Te das cuenta? Entonces, hay muchas personas que pueden llorar, pero no pueden transformarse y no pueden arrepentirse. Entonces, no todo quebranto es arrepentimiento, hermanos. Ahora, en Job 34:32 nos enseña 3 cosas. Punto número 1, la revelación es, enséñame. Dice Job, enséñame lo que yo no veo. La convicción es, si hice mal. Y la transformación es, no lo haré más. ¿Te das cuenta? Porque muchos se quedan en el llanto nada más, pero Dios quiere llevarte al cambio, no nada más a llorar y a llorar y a llorar. Porque hay muchas personas que lloran y de verdad no hay arrepentimiento. Hay personas que lloran todos los domingos en las iglesias, personas que se revuelcan, personas que hacen tanta cosa, pero no hay una transformación. Entonces, cuando Dios te muestra lo que tú estás haciendo mal, es para sanarte. No es para decirte, síguele como vas, no, es para sanarte. En Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Dios no nos expone para humillarnos. Él se revela para sanarnos. Dios quiere sanarnos, sí. Dios nos señala para destruirnos. Él nos señala para restaurarnos. Hey, tú que estás ahí, ven, quiero sanar tu corazón, quiero restaurarte. Y lo que Dios te muestra no es para condenarte, es para transformar tu vida. Es tiempo de decirle a Dios, Señor, ¿qué hay en mí que no estoy viendo? Esta mañana vamos a decirle a Dios, ¿qué hay en mí que yo no estoy viendo? ¿Por qué? ¿Por qué te digo esto? Porque tal vez hay orgullo y ni te has dado cuenta. Hay heridas que no son sanadas y dice la palabra de Dios que esto se puede convertir en un árbol frondoso de amargura. Hay pecados ocultos también, como la pornografía, adulterio, fornicación, llámese muchas cosas que no podemos ver. Entonces, hermano, no huyas de lo que Dios nos está mostrando, porque ahí está nuestra libertad. Hoy podemos decirle, Señor, examíname, revísame, muéstrame lo que no quiero ver. Y si hay algo que estoy haciendo, no lo haré más. Iglesia, Dios está cansado de gente que aparenta. Dios está buscando gente que se rinda a Él. Dios no restaura máscaras, Él restaura corazones rendidos. Ahora, el cielo no responde a actuaciones, responde verdades. ¿Te das cuenta? Puedo aparentar, amo a Dios con todo mi corazón y puedo cantar bonito, hacer tantas cosas, pero estoy haciendo cosas allá afuera que no. Mi disfraz. Ahora, dice en 2 de Crónicas 7:14, y me encanta este versículo, si mi pueblo, dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, escucha, y oraren y buscaren mi rostro, y se convierten de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. ¿Te das cuenta? La transformación comienza humillándose ante Dios.
Ahora, si hoy Dios nos ha hablado por medio de su palabra, si sabes que hay algo que cambiar, levanta tu mano. Yo sí tengo muchas cosas que cambiar. Nadie tiene nada que cambiar. Wow. Si ya sabes que hay algo que cambiar, ríndete a Dios. Ponte de pie. Y no seamos como Job, de que primero dijo, pues si yo hago esto, yo hago todos los días esto. Y después Job dijo, enséñame tú lo que yo no veo, si hice mal, no lo haré más. Entonces, hermanos, es momento de que, pues, hagamos esta oración. No por, ay, sí, nada más lo voy a decir porque dice el pastor. No, hazlo con convicción. Si hay algo que hiciste mal, dile, no lo haré más. Acuérdate que puede ser una oración peligrosa. ¿En qué sentido? Dice la Biblia también que no prometas a Dios algo que no vas a cumplir. Pero yo creo que yo estoy hablando con cristianos. No estoy hablando con gente inmadura. Entonces, cierra tus ojos, hermano. Cierra tus ojos y dile al Señor, enséñame lo que no veo, Señor. Dame fuerzas, Dios, para cambiar algo que te está estorbando, algo que hay en tu corazón, y dile, Señor, dame fuerzas para cambiar. Iglesia, porque el mayor milagro no es lo que Dios hace por ti, sino lo que Dios transforma dentro de nosotros. Dios puede transformarnos. Dios puede sanar esos corazones heridos, sanar, restaurar. Él lo puede hacer. Solamente es cuestión de que nos rindamos a Dios. Recuerda lo que dice Crónicas. Si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado. Aquí invocamos el nombre de Dios, dice, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Gracias.